¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su podcast Especialistas, en donde el día de hoy tenemos como invitado especial nuevamente a Eric Roblero. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Gio, muchas gracias y gracias por la invitación. No, pues al contrario, la verdad que yo me siento muy halagado de poder platicar contigo. Digo, ya nosotros hemos tenido la oportunidad como tal de trabajar en el mismo equipo y pues justamente la verdad también pensé en poder tenerte acá como invitado porque pues sí me gustaría platicar algunas otras cosas referente al trabajo que yo creo que nos pueden ayudar a todos, ¿no? Ok, Pero pues antes de entrar como tal en contexto, me gustaría muchísimo que te presentaras, que nos platicaras un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas para que vayamos entendiendo. ok. Eric Roblero, casi toda mi carrera laboral ha sido en el área de aseguramiento de calidad y pruebas. Actualmente, pues, dirijo equipos a nivel operación para asegurar la entrega de los servicios y también en la parte de diseño de soluciones técnicas para nuevos clientes. Ok, entonces digamos que en general estamos platicando con otra persona, la segunda persona que entrevistó, van dos capítulos en donde también se dedica de lleno a la parte de TI y en específico al área de calidad de software, ¿no? Correcto. ¿Tú sabías desde el inicio que te querías dedicar a esto de calidad de software o cómo fue que te enteraste así de primera mano? No, digo, la verdad es que no lo supe desde un principio. Em, Tal vez cuando empecé a hacer la tesis para graduarme en la universidad, pues de alguna manera o de manera indirecta lo hacía, ¿no? O sea, al momento de estar haciendo las pruebas, me acuerdo que eran pruebas de laboratorio para poder hacer con inteligencia artificial y reconocimiento de patrones, identificar enfermedades en estudios de sangre. Entonces, pues me acuerdo que pues, yo era el que estaba ahí, como no era el experto en la programación, como, o sea, dije, pues que algún talento debo tener, entonces pues me encargaba de estar revisando las pruebas, de que funcionara, ¿no? La muestra de sangre al momento de estarla probando. Y bueno, creo que ese fue como mi primer acercamiento indirecto. Después, cuando salgo de la escuela, pues empecé a buscar trabajo, ¿no? Y en una de las entrevistas fue como muy general, ¿no? Me acuerdo que me pusieron en una mesa con 10 personas y dijeron, a ver, tú, o sea, como que fue una entrevista masiva, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Y después fue un examen técnico. Entonces, ese examen identificaron, como dijeron, bueno, pues mira, pues se ve que hace buena la programación y en ese momento a mí me calificaron como analista. Entonces, cuando empiezo en un proyecto fue como analista a leer requerimientos, a transformarlos en casos de uso y por necesidades del mismo proyecto, al momento que se termina la fase de análisis, dijeron, pues, ¿quién va a probar? Pues los que hicieron el análisis, ¿verdad? Entonces, fueron que tal vez 4 meses, 6 meses que estuve como analista y de ahí en adelante, pues ya todo fue en aseguramiento de calidad. Estamos hablando de más o menos qué época, qué edad tenías más o menos. Tenía como 22 años, más o menos, 22, 23 años y Digamos que venías recién egresado de la escuela, sí, ¿sí? recién egresado, exacto. O sea, fue el primer trabajo ya de TI, o sea, como ingeniero en sistemas y pues fue, digo, analista, 6 meses a lo mucho y de ahí pues el resto en QA. No, bueno. O sea, es que cada vez que platico con alguien de su historia particular, de cómo fue que conocieron el testing, hasta inclusive yo, sí es así como algo que de cierta manera a cada una de las personas les pregunto y me dicen, no, pues es que yo fue por esta razón y por esta razón. No es una razón en concreto, obviamente, pero sí son cosas que, digamos, como que te hacen pensar que el destino te tiene ahí preparado como para decir, a esto te vas a dedicar, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que un año antes de poder iniciar mi vida como mi carrera como tester, como ingeniero de pruebas, yo tuve un año pues muy malo porque haz de cuenta que en ese año yo no encontraba trabajo, Ok. pero en ese año aprendí muchas cosas.
haz de cuenta que tuve trabajos en base de datos, seguridad informática, soporte técnico, casi todas las subramas de la informática. Ya cuando llegó a probarme como tester, tester junior, pues resulta que el skill ya lo traía como por naturalidad, porque ya sabía ciertas cosas. Entonces, y podemos sentarnos a platicar de muchas anécdotas, así que la verdad, fíjate que eso es algo muy padre, ¿no? Yo creo que es algo muy padre, no sé tú qué pienses, pero yo creo que es algo muy padre el hecho de que tú puedas encontrar, de una manera natural y, pues, también desde joven lo que puedes hacer y que digas: "Esto me gusta", ¿no? Sí, la verdad es que así sucedió. También creo que la transición fue muy natural. O sea, como que ya traes el chip, porque, o sea, la verdad es que no me quejo del análisis porque aprendí muchísimo, ¿no? De cómo crear requerimientos, cómo cachar las necesidades del cliente y cómo transformarlo en algún otro entregable. Pero cuando empecé a hacer las matrices de prueba, este, me encantó, o sea, desde cómo convertir una historia de usuario, un caso de uso en un árbol de escenarios y todas las combinaciones y demás, o sea, me gustó muchísimo. Entonces me acuerdo todavía que tenía una líder en mi primer matriz de pruebas que me dice, a ver, esta es tu historia de usuario. Pues yo dije, no, pues ya terminé. Yo creo que identifiqué unos 5, 6 casos de prueba. Digo, no, ya terminé. Dice, "Eric, a ver, ¿qué hiciste? No, hombre, mira, te faltó este flujo, te faltó este, te faltó este, te faltó este. Así haces un árbol de escenario. Tuve la ventaja de que me enseñaron a hacer el árbol de escenario y cómo hacer esa descomposición. Entonces dije, o sea, hay más, Sí, ¿no? claro. Y hacer todas esas combinaciones, pues fue cuando me empezó a gustar más, ¿no? Hacer las matrices, hacer estrategias, pues ahorita es lo que me sigue gustando de la calidad. Que justamente, yo creo que también desde ahí te empiezas a dar cuenta, ¿no? De si eso no, eso que tú quieres para tu vida. Por ejemplo, yo, yo, yo y varias personas que conozco en el rubro de la ingeniería de software, pues coincidimos en el hecho de que para que tú puedas iniciar y tener un buen éxito en la carrera, necesitas ser muy analítico. Y yo creo que adicional a eso, que yo siento que es una habilidad que deberías de tener de manera, pues, muy marcada. Yo creo que aparte de eso debes de tener una habilidad muy buena para documentar, ¿no? Para documentar y y saber redactar. ¿No te pasó que a lo mejor y al principio, cuando tú empezabas tu carrera, no sabías cómo a lo mejor y hacer justamente una matriz o redactar un caso de prueba, e inclusive levantar algún defecto? No. Sí, no, siempre, o sea, yo creo que hasta la fecha, porque se va evolucionando incluso la misma tecnología, yo creo que me puede seguir pasando. Por ejemplo, cuando aprendes a redactar con base en un caso de uso, es muy diferente a cuando redactas con base en una historia de usuario, ¿no? Entonces, entender cómo las características de cada una, sí me pasó. Incluso ves que dice, no, pues el verbo tiene que ser en infinitivo, no puedes poner tal cosa, o sea, aprenderlo, pues, no, eso sí no te lo enseñan al momento de que estás estudiando y conforme vas, adquiriendo experiencia, pues vas viendo cuáles son los estándares, ¿no? E incluso me ha pasado que de un cliente a otro la nomenclatura es diferente, la forma de redactar es diferente. Entonces sí, definitivamente pasa, sigue pasando y yo creo que me va a volver a pasar. Sí, porque inclusive algo que comentes ahorita, pues cada cliente tiene su manera de trabajar, ¿no? Por ejemplo, con el cliente en donde nos conocimos, pues era un cliente que, al menos para mí, desde lo que yo viví, pues sí era muy riguroso con sus estándares, vamos a decirlo así, de calidad en cuanto al tema de documentar, de cómo se lleva todo el proceso, ¿no? Porque hasta inclusive me acuerdo muy bien que cada perfil necesitaba tener o necesitaba cubrir ciertas certificaciones, ¿no? Ujú, sí. Para poder decir, ¿sabes qué? Quiero a este miembro de tu empresa trabajando pues conmigo. Entonces, eso la verdad habla de que sí, cada cliente toma de diferente manera pues esas capacidades que uno tiene y obviamente también orientadas a que a él le den resultado, ¿no? Y por ejemplo, yo a ti te conocí ya en una faceta pues literal de líder del equipo de Cuba. Actualmente eres delivery manager. Correcto.
¿Qué has tenido que hacer para llegar a ser delivery manager? Esa pregunta siempre te la he querido hacer porque fíjate que a mí me interesa mucho, me intriga mucho como conocer gente que digamos que tiene un rango en el trabajo más arriba y me interesa mucho conocer sus historias porque siento yo que puedo aprender algo y puedo hacer algo para pues también poco a poco ir escalando, ¿no? Entonces, ¿cómo le hiciste, Eric? ¿Y la versión corta o la versión larga? Pues si me quieres contar la versión larga, no te ¿Tenemos tiempo? preocupes. Claro, Ok. tenemos tiempo. Es que también creo que el tema del liderazgo, también lo traigo, o siempre me ha gustado estar muy movido, estar haciendo muchas cosas. Me acuerdo en la primaria, siempre quería, yo quiero ser de la escolta, y ahí quería estar y estuve en la escolta. Hoy en la secundaria, pues ya no estuve en la escolta, pero ¿qué me gusta? La banda de guerra. Y estuve en la banda de guerra, pero aparte en la banda de guerra, pues era el comandante de la banda de guerra. En la prepa, estuve en el comité de estudiantes de la escuela y del consejo técnico estudiantil. Y me acuerdo mucho que al final, en el último día que nos entregaron los reconocimientos, pues yo estaba como representante de todos los alumnos en el presidium, ¿no? Con los directivos. Entonces, la verdad es que siempre me ha gustado el hecho de poder hacer más cosas por la comunidad, por mí, por la gente, por el grupo de trabajo, ¿no? Y ahorita en el trabajo fue algo también muy natural la transición de tester a empezar a liderar un proyecto, ¿no? Eh, mm, y poco a poco, o sea, no sé también si mis líderes me han apoyado muchísimo y han dicho, pues mira, este muchachito pues como que se le ve talento, ¿no? Pues primero llevé un equipo con una persona, o sea, primero un proyecto yo solito, después, oye, pues a ver, ahora checa a esta persona. Después, oye, pues como que pudo con dos personas, ahora pues a ver con dos proyectos. Y de repente, yo creo que en un año pasé de liderar mi propio proyecto a tener un equipo de 45 personas, ¿no? Con diferentes, hice una capa de líderes, es decir, yo era el que representaba a todos los líderes, cada uno tenía sus testers y siempre les he dicho, oye, necesito que todo el conocimiento que tengas se lo pases al siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me voy a mover, o sea, yo no me voy a quedar aquí siempre. Entonces, así como yo les voy a compartir a ustedes lo que yo hago para liderar un equipo, porque en algún momento cuando yo me mueva, alguien va a estar aquí. Entonces, de la misma manera, ustedes para que se puedan mover, pues necesitan dejar a quién va a sustituirlos o quién va a cubrir su posición, ¿no? Entonces pasa, estuve bastante tiempo liderando a este equipo y una de las líderes de la organización, pues dijo, oye, Eric, y pues mira, pues, veo que te gusta, ¿no? Porque aparte yo entrevistaba a los chicos, llegaban, yo los capacitaba, ya que capacitarlos, ¿es por qué? Porque se, oye, mira, estos son los estándares de ese cliente, así tienes que hacer los casos de prueba, aquí están todos tus formatos. Entonces, yo creo que esta líder veía mi forma de trabajar y de repente me dice, oye, pues, ¿te gustaría un puesto más administrativo como delivery manager? Y dije, no, pues por supuesto, ¿no? A mí denme más. Claro, así. Entonces, me acuerdo que una pregunta que me hizo, pero vas a dejar de hacer un poco lo que te gusta, porque te gusta mucho la operación y veo que te gusta hacer los diseños de las pruebas, entrevistar y demás, y vas a dejar de hacer un poco eso porque te vas a dedicar a actividades más administrativas. Y dije, pues sí, adelante, ¿no? Entonces, me acuerdo que todavía me invitaron a hacer una plática con varios, como la comunidad de pruebas en su momento. Entonces preparé mi slide de qué eran las pruebas. Entonces, igual era compartir mi experiencia con el resto del equipo. Dijeron, no, pues sí, creo que es buen candidato, yo lo sentí así, para poder empezar como delivery manager. Pues la verdad, fíjate que conocer esa historia a mí me hace, fíjate que siento un poquito de empatía Ok. contigo en algunas cosas, porque yo también siempre he creído que traigo como ese don de liderazgo como de manera natural. Ujú, Igual desde que me acuerdo que era pequeño, se cuenta que a lo mejor yo no aspiré, y te voy a decir la verdad, yo no aspiré tanto a ser de la escolta en la primaria, así me seleccionaron. ujú. Caso curioso, yo no fui de la escolta porque de verdad que cuando yo iba en el kinder, primaria, secundaria y todavía a mitad de la prepa, mi estatura era muy pequeña. O sea, literal estaba bien Ok. chaparro. ¿Y en qué momento te alargaste? Cuando justamente en el tercer semestre de la preparatoria,
ves que están las vacaciones de Semana Santa, Okey. que aquí ya pasaron. Resulta que yo, antes de salir de las vacaciones de Semana Santa, me medí con una compañera, pero fue casual. Y estábamos del mismo vuelo, la verdad. Yo creo Ujú. que sin exagerarle, medía como unos 50. O sea, Okey. sí estaba chaparrito. Pasan las vacaciones de Semana Santa, yo ni me había dado cuenta hasta que una compañera me dice, a ver, ponte al lado de tal persona, yo no me acuerdo su nombre, ponte al lado de tal persona, no, pues ya, me pongo al lado de tal persona. Y resulta que ya estaba creciendo, ahí me di cuenta que ya. Okey. Pero bueno, retomando el tema, a mí siempre me gustó el hecho de poder destacar de entre los demás por hacer algo que aportara. Y si a eso le sumamos que mi padre siempre como que me empujó también por ser el hijo mayor de decir, es que tú eres el ejemplo de tus hermanos, Okey. tú debes de orientarlos, de ser alguien que pues sea como un tipo mentor, ¿no? Entonces lo fui desarrollando y justamente cuando iba ya a la secundaria, a la prepa, universidad, como que ya de manera natural me salía que cuando las exposiciones, no sé si te pasó que nadie se ponía de acuerdo y tú tenías que llegar y vamos a hacer esto, a ver, tú haces esto, le hacemos y ya como que era natural, ya no se tenía Okey. como que forzar y me siguió pasando en el trabajo. Hasta que, de hecho, también conoces a una persona que también trabaja con nosotros, Anabel. Ujú. Una vez me hizo un comentario de ese estilo, porque recuerdas que yo de inicio entré como tester senior, ¿no? Ingeniero de prueba senior, por el tema de la certificación, y resulta que la persona que estaba trabajando como el líder del equipo, pues no daba, no orquestaba, pues. Entonces, yo lo hice. Y pues Anabel sí me hizo un comentario de esos comentarios que la verdad pues son agradables de recibir, ¿no? Del hecho de decir, pues a lo mejor no eres el líder, pero me da gusto saber que pues tú orquestas y esto y el otro, ¿no? Entonces son cosas que ya uno trae como naturalmente y ahorita que contaste esa historia me hizo recordar. Y por ejemplo, ya cambiando un poquito de tema, ¿tú con qué, no sé, con qué dificultades te has cruzado a lo largo de tu carrera como para decir, o a veces hasta para dudar de ti, si es que hubiese la oportunidad de dudar de tus capacidades, que no lo Sí. creo, pero puede No, la verdad pasar? es que sí. O sea, no sé si es inseguridad, pero a mí sí me costaba mucho trabajo el tema del reconocimiento, ¿no? O sea, cuando yo estaba como ingeniero de pruebas, y empezaba a hacer esa transición a líder de pruebas, era, ¿y a poco sí lo sé? ¿No? Y sí podré liderar el proyecto. O sea, la verdad es que pues sí surgía la duda, ¿no? Y yo creo que es la incertidumbre de cambiar de un rol a otro, porque pues ahorita dominas algo y cuando cambias de rol dije, ¿y si lo podré hacer? No, o sea, la verdad es que sí me pasó y me acuerdo mucho que una de mis líderes me dijo, cuando empecé como delivery manager, me dice, para que puedas cumplir con el rol, te la tienes que creer, ¿no? O sea, si no te lo crees tú, no te lo va a creer tu equipo, ¿no? O sea, si tú no tomas las riendas del rol como delivery manager, o sea, tu equipo no te va a seguir, el equipo no, o sea, no va a haber manera que le transmitas esa seguridad, ¿no? Y no como más allá del liderazgo o como, oye, ya sé esto y un poco mandar porque no es mi estilo, es pues cómo voy con todo el equipo, pero que vean que yo soy la persona en la que se pueden apoyar para cualquier cosa que necesiten para hacer sus actividades. Sí, yo creo que ahí la palabra clave es seguridad. em, y para mí aplica tanto en la vida profesional como en la vida personal. Yo creo que entre más seguro de ti mismo te sientas, lo proyectas y hasta inclusive la gente se da cuenta, ¿no? Es algo que inclusive te abre muchas puertas. Digo, hay un sinnúmero de habilidades que yo creo que por detrás uno debe de traer, pero hablando en específico de la seguridad, a veces el síndrome este del impostor, ¿no? Ujú. Ahorita que me viene a la mente de cuando uno no se la cree o no se cree capaz de poder merecer o hacer ciertas cosas. Y cuando tú rompes con esa barrera, te das cuenta que pues de lo que te estabas perdiendo, ¿no? No creo que te haya pasado mucho porque siempre traes... Es que yo lo hablo porque te vi Claro. trabajar conmigo, ¿no? Y hasta inclusive
Sí, yo te veía en algunas ocasiones estresado y yo decía, pues es que no me imagino la carga de trabajo que él trae. Si nosotros traíamos cierta carga de trabajo, imagínate estar liderando, yo creo que varios equipos con varios clientes y todo ese rollo, que la mayor parte del tiempo te la pasas en juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Que ese es otro tema, porque yo siempre he pensado, y eso tú ahorita me lo vas a desmentir, cuando ya trabajas para puestos como delivery manager o personas que ya son líderes, al tú trabajar más con personas, necesitas desarrollar más habilidades blandas o soft skills, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Tú qué piensas de esas habilidades, Eric? Hay, hay, hay que evolucionar para poder hacer tus actividades, ¿no? A mí sí, mira, pasan dos cosas, porque al principio dices, no, pues voy a hacer multitask, ¿no? Y dices, no, pues si hago esto, y mientras estoy haciendo una cosa, le pico al celular y voy haciendo otra, pero dejas de atender una cosa, o sea, empiezas a atender varias cosas y no atiendes ninguna a la vez, ¿no? Entonces tomé un curso en el cual pues me enseñaron a ver, oye, pues empieza a priorizar, empieza a ordenar tus ideas, a ver qué es lo más urgente que tienes que atender. Entonces, a organizar tu día, tu semana, tu mes, para ver, oye, pues, qué es lo que tiene fecha de entrega más urgente. Entonces, es lo que atiendes, pero estás en una llamada, pero los colaboradores, por supuesto que empiezas a trabajar con gente y, oye, necesito esto, oye, se me perdió tal cosa, oye, pues, te tengo que faltar. Entonces, todo eso, empezar a gestionarlo, es cuando empiezas a tener esas habilidades. Y la verdad es que no lo sé, te digo que ya lo trae uno, pero no me puedo estar quieto porque ahorita en donde estoy viviendo, pues, ¿por qué no? Dije, no, pues yo quiero la administración, ¿y por qué no? Y soy el que organiza las fiestas, pero ya empiezas a desarrollarlo y es parte de ti, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que lo hago bien, ¿no? No he tenido quejas ahorita. Por supuesto, hay cosas que te van a fallar, pero también esos fallos son los que van haciendo que ajustes o que vayas haciendo precisiones de tu forma o de tu proceso de estar administrándote a ti mismo. Sí, claro. A mí se me viene mucho una frase que yo leí hace mucho tiempo, que yo creo que también es una de las frases que también me rige, que dice, tu falta de organización no es mi problema, Ok, ¿no? sí, totalmente de Que en acuerdo. realidad yo también en algún punto, no voy a comparar obviamente el estrés y la manera en la que yo organizaba mis temas a nivel laboral con los tuyos, porque pues obviamente la diferencia de seniority es Ajá, diferente, o sea, en ok. ese sentido, ¿no? Pero yo digo que esa frase es como mi mantra porque sí me he dado cuenta desde hace muchísimos años que si tú sabes organizar y planear tu día, tu semana, tus tiempos, te alcanza el tiempo para todo. Ahorita, por ejemplo, me está pasando algo muy curioso porque como estoy justamente queriendo incorporar este nuevo proyecto que traigo a mi vida, en estos días que me tocó hacer la grabación del capítulo anterior a este y luego todavía sacar unos contenidos extras que se tienen que sacar para, ya sabes, ¿no? Temas de publicidad. Es como que sí me sentí un poquito así como medio estresado, pero ya después me organicé y yo creo que pues es parte del ir aprendiendo, como tú dices, ¿no? Que al final es un caminar en el que tú tienes que ir viendo qué es lo que está reteniendo un poquito tu atención y ver cómo lo trabajas. Mira, y la verdad es que gracias por la forma en la que reconoces, ¿no? Las actividades o el esfuerzo que yo hago. Pero creo que en todos los niveles de la organización hay mucha importancia en aunque sea una sesión de un colaborador junior, tiene que lidiar con ese estrés o tiene que lidiar con ese tiempo en la forma de atender sus actividades. ¿Por qué? Porque tal vez tú le dices, oye, necesito que hagas un caso de, este caso uso lo conviertas a casos de prueba y lo que tal vez yo lo haría en media hora, pues esa persona se va a tardar más tiempo, ¿no? Entonces organizarse para decir, oye, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer y levantar la mano y demás, o sea, también necesita hacerlo y eso también es como muy importante. Incluso hace poco platicaba y le decía a alguien, oye, pues si este no es el trabajo, está bien, o sea, se vale decir, pues no quiero seguir haciendo este trabajo, pero eso no significa que te va a quitar el estrés. ¿Por qué? Porque te puedes estresar porque tienes trabajo, porque no tienes trabajo, porque el trabajo que tienes no es el que esperabas, porque por muchas cosas. Aquí lo importante creo que es qué vas a hacer tú con ese estrés, ¿no? Que tal vez, a ver, espérate, ¿qué es todo lo que tengo que hacer? Pues
¿cómo voy a empezar? O sea, ¿cómo voy a empezar a atenderlo? Porque incluso le decían, oye, pues ve al psicólogo, ve con las terapias, pues sí, las terapias tienen cierto costo. Entonces fue cuando dijo, no, pues, a Se ver, estresa más. se estresa más, ¿no? Porque ¿cómo va a pagar la terapia? Entonces, el estrés siempre va a estar. Creo que lo importante es lo que tú decidas hacer con él. ¿Cómo lo canalizas, Ujú. no? O sea, al final siento yo que es muy cierto cuando te llega alguien y te dice, o hasta tú lo ves, de que alrededor de nosotros pasan N cantidad de situaciones y nosotros las percibimos de una manera para que después reaccionemos de otra manera, ¿no? Eso es importantísimo porque inclusive cuando nosotros, en mi caso, cuando yo estoy pasando por un tema así como de estrés, lo que a mí me sirve mucho es escuchar cierto estilo de música, no relajante, tampoco es como una mezcla, digamos que es como un tipo, se llama tipo trap, pero Ok. no es trap, es como electrónica. No me sé bien el género, de hecho lo he querido investigar, pero ese tipo de música a mí me relaja mucho. Entonces digamos que la escucho, hasta me sirve para organizar mis ideas y después retomo ya mis actividades, que es algo mucho que ves que aquí en donde trabajamos nos dan varios cursos de ese tema de habilidades blandas, ¿no? Que a eso le llaman salir al balcón, Ujú. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado como en épocas de estrés tener que literal sí salir al balcón un buen rato porque pues llega un punto en el que te ahogas y justamente en el capítulo pasado me comentaba el amigo con el que hice la entrevista, me decía que es importante muchísimo el hecho de dar información de a poquito, digerirla de a poquito para que tú mismo pues no te aturdas, ¿no? Y eso es algo importantísimo que yo creo que también tenemos que manejar. Que, por ejemplo, en este caso, tú, aparte de eso que me comentabas, ¿alguna otra manera en la que puedas aconsejar que se puede manejar? O sea, ya viéndolo desde un punto de vista de un liderazgo ya. Yo creo que es conocerte a ti mismo y conocer tus límites, ¿no? Y que tanto también te quieres estar retando, ¿no? La verdad es que yo estoy terapeado en muchos sentidos. Una de las cosas que más me ha ayudado es cuando empecé a estudiar Kabbalah, porque uno de los enfoques es, pues si está la sala oscura y tú necesitas salir de ver la luz, pues lo que tienes que hacer es prender la luz, ¿no? No empezar a buscar en la sala más oscuridad, ¿no? Comparado con otro tipo de terapias, tal vez. Entonces, pues como que eso se me quedó a mí muy grabado, decir, pues quieres esto, pues enfócate en lo que quieres estar buscando, ¿no? Porque, y te dicen mucho, no, pues es que el no, el cerebro no lo procesa. Entonces, cuando tú empiezas a decir, oye, pues no quiero ver esto, no quiero el otro, pues el cerebro se está enfocando en lo que sigue del no, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es, no pienses en un elefante rosa. Entonces, lo que te viene a la cabeza es el elefante rosa, ¿no? Entonces, pues mejor di, pues, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Un elefante verde? Pues mira el elefante verde, ¿no? Entonces, el consejo es, conócete, checa también qué tipo de terapias, qué tipo de música te gusta, qué tipo, cómo vas a trabajar en ti mismo, tu madurez, tus habilidades técnicas, ¿no? Porque pues las cosas no se, si quieres seguir desarrollando más cosas, pues necesitas entrenarte, necesitas entrenar tus habilidades técnicas, tu cerebro, tu madurez, tu tranquilidad, ¿no? O sea, hacer tal vez un poco de ejercicio, el que quieras, caminar, yoga, no sé qué, ¿no? Yo te diría, escucha música, en tu caso es el género que a ti te gusta, a mí es, y se ríen mucho porque dicen, oye, pues ¿qué música te prende? Pues a mí la ópera, es ¿cómo te puede prender la ópera? Pero a mí es lo que me gusta y a Sí. mucha gente le puede dar sueño, ¿no? Es el género que tú quieras, pero tienes que cubrir muchos aspectos de tu vida para que tengas como de manera 360, pues todo cubierto, ¿no? Que eso es importante, el conocerse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que entre más temprano lo hagas, muchísimo más fácil se te va a hacer manejar ciertas emociones, tanto negativas como positivas. O sea, también no caer como en el extremo de tener una emoción muy mala ni muy buena, sino siempre buscar como un equilibrio y también buscar ese como antídoto para poderla mitigar, ¿no? A mí, la verdad, justamente ahorita que comentas eso, pues a mí también me gusta ya desde hace un tiempo para acá le he agarrado muchísimo más cariño a ir a hacer ejercicio. Antes jugaba más fútbol, ahorita ya voy al gimnasio. Okay. Entonces, antes lo hacía también, pero de manera esporádica, ahorita ya como que lo cambié. Y justamente el día lunes que sí me sentía un poquito estresado por todo esto que te estoy comentando, este,
fui a hacer ejercicio y sí, o sea, de verdad que sientes una descarga en el cuerpo que dices, no inventes. Y es parte del irse conociendo, ¿no? Que al final también, si lo vemos por el lado de salud, es algo muy bueno porque bien sabemos que el retener el estrés, o sea, no es nada bueno. O sea, el tema del estrés, la depresión y la ansiedad no son temas tan sencillos, ¿no? Y obviamente estoy seguro que algunas personas, hablando en específico del estrés, en puestos como en el que tú tienes que implica muchísimo estresarse tanto, a lo mejor y aunque no quieras, debes de tener o sea, manejar esos momentos de una manera casi perfecta para que no te impacte pues después en tu salud, ¿no? Sí. Por ejemplo, adicional a todas esas cosas que tú me comentabas, ¿qué otra cosa a lo mejor y le aconsejarías? Tú que has entrevistado a mucha gente, supongo que has entrevistado a mucha Sí. gente de diferentes perfiles del área de TI o si no es en específico de calidad de software. Pero, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, adicional a una persona que apenas va a entrar a este tema del estrés laboral, que haga o que pueda implementar para conocerse y pues a lo mejor y disminuir esos niveles de estrés? Mira, yo creo que la coherencia entre el primer contacto que un reclutador o que alguien que está buscando un perfil tiene es el currículum. Entonces, que haga sentido lo que dice tu currículum con lo que tú sabes hacer, ¿no? Y con lo que vas a ir a vender. O sea, tú tienes que vender tu experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado, oye, es que en la mera entrevista, ¿no? Oye, pues, ¿qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta aprender, me gusta estar siempre al día y no sé qué, y no sé cuánto. Ok, y en mis tiempos libres estudio y no sé qué. Ok. Oye, veo en tu currículum que dice que estos 3 meses no has estado trabajando, ¿no? Ok, ¿qué has hecho? No, bueno, ahorita pues no he estudiado porque pues, entonces, Incoherencias. empiezas a tener esas incoherencias, ¿no? Y peor aún cuando tú dices, aquí dice que manejas inglés, ok, y empiezas a hacer las preguntas, o tal vez en la entrevista te saltas ese paso, pero ya al momento de que entras al proyecto y yo veo tu habilidad, dije, pues él es el mero mero, ¿no? Y no lo sabes hacer, entonces, pues ahí empieza a estresarse la persona. ¿Por qué? Porque tú esperas que te esté dando ese resultado y no tiene la habilidad, ¿no? Entonces, punto número uno, ser muy conscientes de tu perfil, de lo que sabes hacer y ser transparente. Oye, este, esta técnica en específico, siempre les pregunto, oye, pues, ¿qué es una prueba estática? Y te quieren dar la vuelta. Pues, si no lo sabes, pues no lo sabes. Sí. Y en la entrevista no lo vas a descubrir. No es, pues no lo sé. A mí me suena tal vez, ¿qué es esto? Pero no estoy seguro. No, transparencia, honestidad contigo mismo y pues si algo también te sabes que ya en ejecución de un proyecto o algo que te empieza a estresar o algo que te empieza a molestar, porque lo sabes, pues que lo comuniques, ¿no? Por ejemplo, yo sí conocí a una líder que me decían, oye, es que al cierre de mes, ¿no? Porque empiezas a manejar dinero, ¿no? A decir, pues lo que me están pagando es lo que yo tengo que reconocer y demás. Entonces, cuando empiezas a decir, me dice, ay, ya me duele la panza, ¿no? Entonces, empieza a mermar tu salud y si es algo con lo que tú no puedes lidiar, mejor decir, ¿sabes qué? No es lo mío, busquemos a alguien más, ¿no? Y a mí otra actividad diferente, porque no todos estamos destinados tal vez para ser líderes, ¿no? O todos para tener un expertise técnico muy alto, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues, a mí, yo, mira, mientras esté aquí solito, en el closet, trabajando, yo estoy perfecto y está dando resultados, está perfecto, ¿no? Pero pues también, ¿en qué estás creciendo en conocimiento y demás? Entonces, el consejo es, conócete a ti mismo. Sí, justamente también conocí a algunos compañeros que así como también les gusta aspirar a puestos como el tuyo, más altos. También conocí a algunos otros que les gustaba pues, literalmente ser pues del team member, así, a ese nivel. Y ellos me decían, no, pues es que a mí me gusta esto y me quiero dedicar a esto, me siento tranquilo, me siento bien. Y pues obviamente también tenían buenas capacidades técnicas para poder, o sea, no nada más era como de, quiero estar aquí por conformismo, ¿no? Sino porque sí tenían esa habilidad técnica. Y bueno, algo que también quería preguntarte así tal cual, yo recuerdo
que cuando tú me entrevistaste para poder yo entrar después al cliente y todo ese rollo donde nos conocimos. A mí me llama mucho la atención, e inclusive platicar con personas nuevamente como tú, como RH y así, porque quisiera saber ustedes qué toman como referencia cuando les llega justamente ese currículum y y a lo mejor y en estos tiempos solamente escuchar a la persona para decir, este sí es un buen candidato, este no es un buen candidato. No sé, o sea, yo creo que ya cuando escuchas mucho a la gente empiezas a interpretar, ¿no? O sea, voy a hablar específicamente de tu caso. Y me acuerdo mucho que cuando te entrevisté, estábamos buscando justo un perfil que estuviera certificado, ¿no? Y en ese momento tú no lo estabas, o si lo estabas, no me acuerdo, No, pero no lo estabas. Entonces, pero me dijiste que lo querías hacer, ¿no? Entonces dije, no, pues vas, ¿no? Y incluso me acuerdo mucho que me dijiste, he ahorrado dinero y tengo cierto monto ya destinado para la certificación. Entonces, eso a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque aunque no es algo que lo tuvieras desde un principio, pues tú ya lo traes mentalizado, ¿no? Entonces fue cuando dije, no, pues palomita. Y de repente fue empezarte a hacer un poquito de presión cuando entraste. Dice, oye, y si te avientas la que sigue, o sea, fue la Foundation Level y después hiciste la Advanced, no, la que sí ¿no? tenía era La la Foundation Foundation. Level, pero Ok. la de Ya Test te faltaba Manager la era, Advanced. sí. Ok, entonces, pero me acuerdo que dije, no, pues si tú ya la quieres hacer, pues vas, ¿no? Entonces, eso fue en el caso tuyo lo que en la entrevista, por supuesto, más de lo que tenías de experiencia y lo que decía tu CV, que me gustó y por el cual pues decidí sí, darle el go para que entraras conmigo al equipo. Sí, justamente ahí la verdad, yo sí recuerdo mucho esa entrevista y te voy a decir por qué. Porque aparte de que tú me hiciste muchas preguntas de ese estilo, en cuestión oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Temas como para conocerme más a mí como Ujú. persona. Cuando le diste la vuelta y empezaste a hacer preguntas más técnicas, yo dije, no, pues de aquí soy, porque imagínate qué contrariedad, ¿no? Que en mi CV yo te hubiese puesto, tengo la certificación de Foundation Level, pero cuando me preguntes las técnicas de los casos de prueba, y yo así de, "Mm, ¿no? Entonces, justamente, la verdad te voy a ser muy sincero, yo me acuerdo mucho de esa entrevista porque es la única entrevista hasta ahorita en donde a mí en lo particular me han preguntado cosas muy técnicas y lo he platicado con algunos compañeros. Yo esa entrevista con Eric, bueno, algunos no te conocen, pero sí les he dicho, yo esa entrevista que me hicieron con tal persona, yo la recuerdo mucho, porque creo yo que fue una de las personas que en la entrevista más como que me exigió, así como recordar conceptos, saber qué has hecho y, oye, ¿conoces las técnicas para hacer casos de prueba? ¿Con qué técnicas has trabajado en las pruebas estáticas? Y yo así de, pues mira, aquí sí lo voy a utilizar. Entonces, como que más me motivó y ya cuando después me soltaste la bomba de, oye, pues fíjate que si te quedas, pues ya después te puedes certificar en Test Manager. Y yo dije, perfecto, pues ni mandado a hacer. Sí, correcto. Y la verdad es que yo procuro que la entrevista cuando yo las hago, que no sea un proceso tortuoso, porque por lo mismo que te decía, que pues cada cliente tiene conceptos diferentes, ideas diferentes, formas de manejar las cosas de manera diferente. Entonces, pues cuando de verdad sé que o empiezo a identificar que sí lo sabe, pero no sabe cómo explicártelo o no te sabe el concepto, pues empiezo a guiar la entrevista por otro lado. Pero ya cuando te quieren decir, oye, no, yo me estoy preparando justo para la certificación y no sé qué. Ah, ok, pues cuando me dicen soy certificado, pues esa entrevista va a ser muy fácil para ti porque varias preguntas están enfocadas al ISTQB. Y cuando lo estás estudiando, pues alguna idea vas a tener, ¿no? Ok, ¿cuáles son las técnicas? ¿No? ¿O cuál es la diferencia? ¿O cuál es el concepto de calidad? ¿O qué no sé qué? Y no lo contestan. Dice, "Güey, pero si es el capítulo uno". ¿No? Entonces te empiezas a dar Exacto. cuenta cuando pues, te quieren dar la vuelta en la pregunta, ¿no? Y cuando realmente sí la saben o la manejan de manera diferente. Y te quiero platicar, porque yo también he sido entrevistado muchas veces, ¿no? Incluso mi líder actual me entrevistó alguna vez hace muchos años, no sé si se acuerde, pero pronto le voy a pedir el feedback. Oye, ¿te acuerdas cuando me entrevistaste? Y ahorita, pues, ¿cuál?
¿Cuál es la diferencia? Pero me acuerdo mucho de una entrevista de Jorge. Jorge, te mando saludos si ves esto. Porque también estaba muy enfocada a ISTQB, ¿no? Entonces, cuando empieza a preguntar, pues yo encantado también con todo el tema de conceptos, casi, casi recién certificado. Entonces, pues la entrevista súper bien, ¿no? Entonces, él me dice, pues fue aceptado para el proyecto, no era un proyecto con él. Entonces, cuando me mandan al proyecto, me acuerdo que se acercó conmigo y sí me comentó, me dice, Eric, es que la entrevista fue casi, casi como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Y me hizo la entrevista tan no tortuosa, ¿no? Porque incluso le dije, ching, ¿qué crees? Le digo, pues eso no lo sé. Y me dijo, sí lo sabes. O sea, yo sé que lo sabes, tal vez no con ese nombre, pero lo sabes, Con concepto diferente. con un concepto diferente. Entonces dije, ah, qué bonita entrevista, me gustó. Y también de todos mis líderes y todas las personas que han atravesado mi vida, ¿no? Incluso no necesariamente líderes, mi equipo de trabajo, sigo aprendiendo, hay cosas que te me empiezas a mimetizar, ¿no? Y empiezas a adquirir cosas, ya, mira, esto me gusta, oye, pues esto lo voy a aplicar. Entonces, pues sigues fortaleciendo tu forma de trabajar. E inclusive también ya una vez estando en el trabajo, yo por ejemplo me acuerdo mucho que con el cliente con el que estábamos teníamos una forma de trabajar, ¿no? Ujú, Y seguramente con los clientes que estuve antes, igual cada uno tiene su forma de trabajar, pero es algo también muy padre cuando tú ocupas todo ese conocimiento que ya has adquirido para en donde estás actualmente sacarle el mayor provecho, porque inclusive también ya conoces cómo trabajas y hasta inclusive sabes a qué ritmo trabajas, sabes cómo hacer las cosas de mejor manera, cómo darle la vuelta a un problema, o te empiezas como que un poquito a soltar en el sentido de poderte hacer autónomo dentro de la cuenta en la que estás o en el trabajo en el que estés, ¿no? Que eso ujú. es algo también muy importante y que yo en lo personal trataba de hacer contigo y con los líderes que había en ese entonces en el equipo, porque yo siempre he tenido como concepto el hecho de decir, creo que entre más autónomo yo sea en el equipo, pues menos carga de trabajo te genero a ti, ¿no? Porque a lo mejor iba a sonar así muy, muy banal, pero el hecho de que tú no me busques, a mí puede darme una señal de que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? De que va por buen puerto el proyecto, pues, y que cuando quieras hacerme un feedback o decirme, oye, la estás regando en esto, seguramente me vas a buscar. Sí, correcto. Entonces, Y hay que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, ahorita también de eso aprendes, o sea, cómo no soltar al equipo. Y yo creo que este tema de la pandemia ha ayudado mucho a tener más acercamiento. Entonces, desde que empezó la pandemia, yo ya tengo una sesión agendada con todo mi equipo cada semana para saber cómo están de salud, para saber cómo van los proyectos y qué necesitan de mí, ¿no? Entonces yo sé y les digo, si no te subes a la sesión, no pasa nada. Si necesitas algo, no te esperes al día de la sesión. O sea, en ese momento márcame, avísame y lo resolvemos, ¿no? Y coincido mucho contigo, o sea, yo estoy en este lugar para quitarle trabajo a mi líder, ¿no? Porque me están confiando esta responsabilidad y yo la tengo que ejecutar, ¿no? Si no lo sé hacer, pues ¿qué necesito para poder sí hacerla? Pero también es muy responsable decir, oye, pues, tengo un tema, necesito ayuda, empiezas a levantar la mano, porque me acuerdo que una de las chicas que alguna vez tuve como líder me decía, no, es que no te quise molestar, y no, es que no es molestia, es mi trabajo, ¿no? O sea, si tú tienes algún tema que puede afectar el servicio, tu salud, a alguien del equipo, es mi responsabilidad, pues darte ese seguimiento. O sea, estás ahí como líder, como representante, pero no significa que estás sola en el mundo, ¿no? O sea, aquí estoy yo para lo que sea necesario para que todo lo demás no se vea afectado, ¿no? El equipo, la salud del equipo, el servicio con el cliente o cualquier merma que pudiera haber. sí, tal cual es como un barco que tiene su capitán y obviamente cada una de las personas que está arriba pues desempeña una tarea en específica para que todo fluya y pues no termine como el Titanic, ¿no? Correcto. Pero ahorita también comentas algo que me hace mucho sentido. A veces, yo creo que todos, pero yo me he encontrado con líderes que en su mayoría han tenido mucho tacto, mucho humanismo en ese sentido con sus subordinados, por así llamarlos, de decir, oye, es que estoy enfermo, oye, es que, no sé, necesito permiso para X cosa, ¿no?
y que pues ellos, como es tu caso, como es el caso de la mayoría de los líderes con quienes he convivido, pues que te dan la verdad esa libertad, ¿no? De decir, sí, adelante. Y más ahorita estando en home office, que yo creo que vino a cambiar mucho el tema del COVID, varias cosas, para bien y para mal, pero también existe un lado contrario, que es justamente cuando uno como empleado, por así decirlo, o como subordinado, quiere abusar, ¿no? Tú, por ejemplo, en esos casos, ¿cómo manejas el hecho de que una persona ya quiera abusar de tu confianza? O sea, que literalmente sea de casi del diario, te pide permiso para cualquier cosa, o a lo mejor ya extremando un poquito por el hecho de decir, ¿sabes qué? A lo mejor y te pedí permiso esta semana, pero en todos estos días no estoy como tan disponible o no estoy tan al pendiente. Sí, creo que no han sido los menos los casos que me han sucedido así, pero afortunadamente en la organización tenemos varias herramientas, ¿no? Para poder abrir conversaciones. El principal punto es cuando empiezas a tener tal vez una baja, una caída en el desempeño de alguien, ese es el primer foco rojo, ¿no? Y si me ha pasado, oye, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿estás bien? Y lo que digo es, pues, platícamelo a mí antes de que el cliente lo escale, ¿no? Entonces ya empiezas a ver si es un tema eh, real o es un abuso, ¿no? Entonces, si es real, pues tienes que también accionar algo para decir, oye, pues, ¿qué necesito hacer con esta persona? No va a estar dando el ancho, el servicio se tiene que seguir dando, la continuidad tiene que estar, entonces empiezas a hacer una estrategia. Pero me ha pasado los otros casos donde pues, también hay herramientas para decir, oye, pues primero es una llamada de atención, decir, pues me están escalando que no estás disponible, que no estás conectada, que no estás en tus entregables, que no estás dando el ancho, ¿no? Entonces, la primera, el primer paso es una conversación. Oye, ¿qué está pasando? Empiezas a identificar si es algo que le está pasando a la persona. Oye, pues, ¿qué crees que mi familia está pasando por este proceso y la verdad es que está mermando mi desempeño? Ah, pues revisas qué tienes que hacer. Pero si ya pasó una vez, si ya pasó dos veces y después de las conversaciones no ves mejora y demás, ok, pues entonces formalizas la llamada de atención con un documento y empiezas a establecer objetivos. Oye, pues mira, si la verdad es que no hay agentes externos que puedan estar afectando, o sea, es un tema tuyo, es una decisión que estás tomando el no tener el desempeño correcto. Entonces, tu objetivo va a ser, te voy a poner 15 días, de aquí a 15 días el objetivo es que cumplas con tus horarios, que cumplas con esto, que cumplas el otro, y si no, la verdad es que pues hay que tomar medidas. Oye, pues no eres la persona para este proyecto, empiezas a desvincular tal vez el proyecto de la organización. ¿Por qué? Porque pues ni estás beneficiando al servicio, ni al equipo, ni a la persona. O sea, si todas esas variables se ven afectadas, pues es tu responsabilidad como líder tomar decisiones en beneficio de todos. Sí, es que yo creo que también a ti como líder, yo creo que a varios también ya les es muy sencillo identificar cuando una persona de verdad sí está trabajando, ¿no? E inclusive también ahorita en home office, porque hay personas, y me ha tocado ver y también vivirlo, porque hubo un rato también en el que pues literalmente te empapas en ese ambiente, Ujú. en donde hay personas que están en home office, pero parece que todos los días están como descansando, ¿no? Entonces tú te das cuenta en ese sentido de quién como que sí está dentro de sus actividades y quién no. Algo que yo siempre he pensado es, creo yo que a las personas, a los líderes, cuando saben trabajar con gente que está de home office, no está como niñera, o sea, todo el rato así como, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que te quiero ver conectado de 9 a 6, no me importa si tienes o no trabajo de 9 a 6, ¿no? Pero hay otros que agarran un poquito más la onda, que saben cómo está el hecho de que a veces hay cargas altas, hay cargas bajas, y que cuando tú les pides un trabajo, ellos, sin importar si están o no disponibles, te lo entregan en tiempo y forma y de manera correcta, ¿no? Entonces ahí podemos destacar el hecho de que a veces uno como miembro del equipo, pues también debería de aprender como a medir cómo trabaja y pues ser responsable con el puesto que tiene y con el compromiso que tiene para con el equipo, ¿no? Que eso es algo importante. Sí, sí, sí. O sea, uno como líder le otorgas la
confianza a tu equipo que va a hacer lo que tiene que hacer, porque confías en que cada quien sabe cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Y en muchos casos en cada evaluación anual, pues tú se las platicas. Si no las sabes, oye, pues tú en el nivel que tienes deberías estar haciendo esto, ¿no? Y, por ejemplo, con este tema de la pandemia nos llegó a sensibilizar muchísimo más. ¿Por qué? Cuando empezamos a estar todos en las casas, pasaba, tuve una escalación de un cliente una vez que me dijo, oye, es que tal persona no se conecta, no entra a las sesiones, se quedó dormida, no me dijo se quedó dormida, no entró a la sesión muy temprano. Entonces cuando empecé a conversar con esta persona, me dice, es que, pues es que en la casa pues ya tengo a mis hijas, empiezas a ver todos los factores, pues mis hijas pues no me piden, ¿no? O sea, se enfermó una, a las 4 de la mañana estaba tal cosa, entonces ahí es donde yo entro a platicar con el cliente, oye, pues fue un tema externo y la verdad es que, ¿cómo podemos hacer con esta persona? Porque al final pues las hijas o los hijos o las personas que están en tu casa estamos aprendiendo a vivir con esto, pues ¿qué vamos a hacer? Porque no hay escuelas, ¿no? O sea, no las podías mandar a la escuela, o sea, ahí van a estar y van a exigir Atención. atención, exacto, ¿no? Entonces ahí sensibilizamos también al cliente y fue de, ok, pues, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Pues mira, tal vez no va a estar atendiendo en el horario específico, pero se compromete a que, pues cuando tal vez no está atendiendo a sus hijas, pues va a avanzar y los compromisos de diario te los va a entregar. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ok, pues avancemos, ¿no? Entonces, aquí es, y ves la intención, o sea, el mismo colaborador te dice, pues tengo esta necesidad, tengo este problema, pero me comprometo hacia hacerlo, ¿no? Ya haces un compromiso. Y a medida que se va cumpliendo ese compromiso, pues también le sigues otorgando la confianza, ¿no? Pero si tú dices, oye, quedaste que ayer y no lo entregaste y luego ya se te juntó lo de hoy más lo de ayer, entonces tienes que empezar a tomar otras acciones, ¿no? Sí, que justamente eso también a veces es complicado. El COVID nos vino a cambiar para bien y para mal, o sea, muchas cosas, ¿no? Y creo que en el ámbito laboral, pues muchísimas cosas más, porque yo me acuerdo que cuando recién empezaba a buscar trabajo, quería un trabajo de home office y pues años después se me cumplió. A lo mejor no de la manera que yo quise porque yo decía, no, pues home office, pero pues yo no pensaba que todos nos íbamos a encerrar, ¿no? Cada quien en su casa. Pero bueno, eso siempre me acuerdo mucho y es muy chusco. Y por ejemplo, Eric, ahorita estando actualmente en donde estás, en el puesto en el que estás, con todo el conocimiento que traes, si tú tuvieras que comentarle algo a tu Eric del pasado, ¿qué le dirías para tranquilizarle y decirle, pues todo va a salir bien, solamente sigue sin tener esos miedos y sigue con ese liderazgo? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que le diría, confía en ti, ¿no? O sea, si es para ti, se va a dar. Si no se da, es por alguna razón, ¿no? Pero haz todo lo necesario, porque si es algo que estás buscando, haz todo lo necesario por sí lograrlo, ¿no? O sea, ten la seguridad de que necesitas hacer algo para tener lo que estás buscando, ¿no? Y no solo del trabajo, ¿no? O sea, En general. en general, confía en ti y en que lo puedes lograr. Sí, que justamente, bueno, eso ya lo habíamos comentado, pero yo creo que varias de las limitantes que nosotros traemos a veces es el miedo a no ser aptos para hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Que pues al final, si nunca lo intentas, pues nunca lo vas a saber. Sí, no, y la verdad es que muchas veces nos autosaboteamos nosotros mismos, ¿no? Y me acuerdo de una frase que me dijo una líder que tuve, mi primer líder, la que me enseñó a hacer ese caso de uso en 1000 casos de prueba, me decía, triunfaremos a pesar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues tú vas a ser tú vas a decidir hasta dónde vas a llegar. Sí, siempre. Eso creo que tan alto como tú quieras llegar es literalmente tú eres la limitante. Y ahorita que estabas hablando de tus antiguos recuerdos y antiguos jefes, ¿tú cuál crees que fue el parteaguas en tu vida? O sea, que a lo mejor y cambió todavía más la manera en la que trabajas, en la que te desempeñas, en la que haces lo que hoy haces. Mm, tuve una época de rebeldía en la universidad,
¿no? Te digo, después de tener así de, estás en el cuadro de honor, estás en tal cosa y demás, tuve una época de rebeldía, un par de años, donde dije, no, pues ya, o sea, ya, quiero descansar, ¿no? Y pues no sé, o sea, ahí se me prendió el foco de decir, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Empecé a tomar terapias, a tener pláticas, a ver cómo trabajaba conmigo mismo y con mi madurez y entender que todo lo que tú necesitas hacer va a depender solo de ti, ¿no? O sea, si tú quieres aprender algo, pues nadie te lo va a venir a enseñar. Necesitas tú empezar a leer y a buscar las cosas. Entonces, te digo, reprobé algunas materias en la universidad y entendí que pues para pasarlas pues no iba a depender ni de los maestros, ¿no? Ni iban a hacer buena onda y empecé a estudiar y fue cuando decidí pues, Eric, todo lo que necesitas hacer va a depender solo de ti. O sea, nadie te va a venir o sea, sí hay mucha gente que te ayuda, que te soporta y demás, pero el que tiene que accionar eres tú, ¿no? La clave, justamente eso iba a comentar, que al final si nosotros no accionamos para poder alcanzar o cambiar ciertas cosas en nuestra vida, pues no va a pasar nada, porque digo, tampoco es el tema así como hablar de religión, pero es como cuando dicen, no, pues es que pide con mucha fe que lo que quieres se te cumpla, ¿no? Y ahí te ves tú pidiendo con fe, pero te quedas todo el rato sentado, pues no, o sea, no se trata de eso, sino es como un empuje nomás. Sí, y ahorita me empecé a sonreír porque justo tenía una frase que tiene que ver con Dios y mencionaste la religión, ¿no? Entonces hay dos frasecillas que es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, hay que rezar, pero también hay que remar para la orilla, ¿no? Justamente, creo que, bueno, fíjate, a mí me gusta mucho decir las cosas con frases porque siento que es como una manera más corta de decir las cosas y como que te pegan, como que te impactan un poquito más, ¿no? Como que te agarran así casi casi en seco y te hacen reaccionar muchísimo. Y pues ya después de platicar de todo esto, Eric, ahorita con todos esos perfiles que has entrevistado, ¿tú qué le podrías comentar a todas aquellas personas que apenas van empezando su vida laboral? A lo mejor dedicarse a lo que nosotros nos dedicamos o al tema de la informática en alguna subrama o en general, ¿qué consejos le darías para poder empezar una vida laboral exitosa? Mira, aquí en la organización, pues por supuesto hay unas sesiones que hacen que es conocer a los líderes, ¿no? Donde nos invitan a algunos líderes a platicar nuestras experiencias. Y mucha gente se pregunta eso de, oye, ¿qué haces? O sea, ¿cómo haces tú para seleccionar a una persona? ¿Cómo haces tú para que esta persona crezca? Entonces, lo que yo siempre les digo es, haz tu trabajo de la mejor manera posible. Levanta la mano si hay algo que tú dices, oye, pues no lo puedo hacer, pero lo quiero aprender y yo te habilito las cosas. O hay algo que pues, no es parte de tu rol, pero dices, oye, me interesa cambiar a esto, me interesa hacer otra cosa, empiezas a habilitarlo. Es siempre tener esa transparencia, que confíen en que dentro de una organización o dentro de un equipo, el líder tiene que soportarlos y tiene que darte las herramientas para que hagas lo que tienes que hacer. O sea, muchas veces pues nos sentimos solos y más cuando vamos con algún cliente, es, pues no, no estás solo, o sea, ahí vas a desempeñar ciertas actividades, pero si no lo sabes, y yo lo refuerzo mucho con ellos, con el equipo y con los clientes, es, mira, si a esta persona le falta alguna habilidad, la platiquemos y la habilitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos mecanismos. Si yo, Eric, lo sé, con mucho gusto me siento y les enseño. Me acuerdo que cuando teníamos que implementar una herramienta, el equipo, pues lo que hice fue, pues, voy a hacer el manual y les voy a comunicar a mi equipo cómo yo sé usar esa herramienta, ¿no? Tal vez no es la forma correcta, pero al menos es ese primer acercamiento porque lo necesitamos hacer. Entonces, confíen otra vez en ustedes mismos y si hay algo que no lo saben, siempre levanten la mano, siempre estén en comunicación con el líder, con las personas más senior, porque en un equipo la estrategia es pues poner a alguien que sabe, a alguien que está aprendiendo y a alguien que pues está casi casi recién egresado, porque así es como vas a armar la mejor forma de ejecutar el proyecto. Inclusive la forma de tener éxito también para las personas que apenas vienen saliendo, yo creo que es tener personas
calificadas, ¿no? Justamente tratando como de decir, voy a reclutar a cierta gente con cierto perfil, ¿no? Porque muchas veces en algún momento me tocó también ver cómo a lo mejor ya a ciertas personas que no traían tanto la experiencia, pues se les contrataba y lejos de que tú las ayudes con el tema de la curva de aprendizaje y todo ese proceso que al final, tanto estés o no calificado, tienes que pasar porque tienes la capacidad técnica, pero no a lo mejor la del negocio y todo, pues resulta ser un poquito más tortuoso porque es desgastante y hasta inclusive a nivel financiero les pega mucho porque pues no representa como tal un ganar-ganar, vaya, ¿no? Entonces en ese sentido podríamos decir que también el hecho de uno como estudiante irse preparando y saber hacia dónde uno va, le ayuda muchísimo a ustedes los líderes poder decir, como una piecita de ajedrez, ¿no? A ti te voy a poner de este lado, a ti del otro, y así vamos armando la estrategia. Pues muy bien, Eric, la verdad, me dio muchísimo gusto tener esta plática contigo. Eh, Muchísimos temas que quisiera platicar contigo, la verdad, a mí me gusta hablar muchísimo, o sea, conocer a las personas, yo creo por eso también empecé este proyecto. ¿Algo más que quieras agregar? Lo que sea. No, la verdad es que también a mí también me apasiona estar platicando, compartir experiencia, porque también así yo aprendí muchas cosas. Entonces, si en algún otro momento quieres que platiquemos de algún otro tema, yo fascinado. Agradecerte también muchísimo que hayas pensado en mí. Me quedé muy sorprendido cuando recibí la invitación. Muchas gracias, sobre todo que viene de ti. Dentro del equipo yo siempre lo he dicho, o a ti te lo comenté alguna vez, pues te reconozco mucho el trabajo que haces técnicamente o lo que has hecho en los proyectos y que también seas como muy movido y estés haciendo cosas ajenas al trabajo, pero que de alguna manera están relacionadas, pues es también de reconocerse. Muchas felicidades en este proyecto y mucho éxito. No, Y gracias pues por invitarme. la verdad yo te agradezco muchísimo a todas las personas que yo de primera instancia estoy invitando. Son personas que yo conozco o sé, he trabajado con ellos y todo. Digamos que este proyecto yo lo inicié así sin saber cómo iba a ser el orden, pero de verdad me da muchísimo gusto platicar con personas como tú que para mí han representado algo en mi vida profesional, o sea, me han enseñado ciertas cosas y justamente por eso estamos platicando aquí el día de hoy. Ten por seguro que en algún otro momento se va a dar otra plática, eso tenlo por seguro. Y pues yo la verdad espero que pueda ser quizá en un mejor contexto, ¿no? En un mejor plano, podemos decirlo. De momento yo te agradezco muchísimo también por el tiempo, por compartirnos esas experiencias. Espero también te hayas sentido cómodo. Sí, la verdad es que sí, súper cómodo. Es la primera vez que me invitan a algo similar. Pero sí, muy cómodo. La verdad es que muchas gracias por la apertura y por también dejarme platicarlo como yo Pues quisiera. para eso estamos, Eric. Pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Lo cerramos. Eric Roblero. Muchísimas gracias, Jim. Hasta luego. Bye bye.